Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Esperamos que todo vaya bien, con el favor de Dios, con la gracia del Señor. Nosotros queremos hablarle de un tema en el día de hoy, que es el tema de las visas de entrada a la República Dominicana, porque se habla mucho de la migración hacia los Estados Unidos y hacia otros países, pero en nuestro país nosotros también tenemos un sistema de admisión de extranjeros a nuestro territorio. En el caso de las visas de entrada a la República Dominicana, que está regulado por la Ley 875 de 1978, en este caso tenemos las visas de turismo, que son visas de entrada múltiple para ciudadanos de aquellos países que requieren un visado para entrar a la República Dominicana. Están exceptuados los ciudadanos de los países que no requieren de un visado para entrar a la República Dominicana, que es una lista de países que tienen tratado con la República Dominicana para no requerir un visado para que sus ciudadanos entren a nuestro territorio. En la visa de turismo tenemos la visa de turismo múltiple con una entrada de 60 días, y aquellos países que no requieren de un visado para entrar a nuestro territorio tienen que presentar una tarjeta de turismo, y también tienen que reunir requisitos tales como aquellos países cuyos ciudadanos requieren de un visado para entrar a nuestro territorio. Es decir, que además de la tarjeta de turismo, tienen que tener una reserva de hotel para entrar a la República. Tienen que ser registrados, que de eso se encarga la Dirección General de Migración, de hacer un registro a la entrada. Tienen que tener solvencia económica, porque el país no renuncia a decidir a quién admite o no al territorio nacional, y esto es una decisión que la toma la Dirección General de Migración en los puertos de entrada de la República, en los aeropuertos, en los puntos fronterizos, en los puertos. La Dirección General de Migración controla la entrada, la permanencia, la salida y también el retorno, como dice la misma ley, de dominicanos a territorio nacional, y lo controla en los puertos de entrada. Hay una facultad que lo otorga la ley 285-04 sobre migración. Y para una persona entrar a nuestro territorio, si es extranjero, requiere de un visado que lo otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese visado a través de su servicio exterior, que está compuesto por el cuerpo diplomático y consular. Y los consulados, en este caso, deciden a quién le otorga un visado, y los consulados son dependencias de las embajadas en cada país con los cuales tenemos relaciones diplomáticas. Y los consulados deciden, de acuerdo a lo que la ley establece, la ley 875, a quién se le puede otorgar un visado. Además del visado de turismo TM, turismo múltiple, la visa TM, también está la visa DM, diplomática múltiple, y DS, diplomática simple, que son para las personas que vienen a desempeñar funciones diplomáticas en el país, y se le otorgan visados, y para sus dependientes, visados de 1 año para los que vienen a desempeñar las funciones,
y también renovable, y también se le otorga visado diplomático simple a los dependientes de ellos que vienen a estar que vienen como familiares de los funcionarios diplomáticos, a hacerle visita a los funcionarios diplomáticos que se encuentran en el país. Y también tenemos la visa, la misma ley 85 establece la visa oficiales para aquellas personas que tienen un documento de viaje oficial, que son funcionarios de países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas y vienen a desempeñar funciones oficiales de su ministerio o su espacio de trabajo en el país con el cual tenemos esas relaciones. Entonces utilizan documentos oficiales de viaje, pasaportes oficiales, documentos oficiales de viaje, se le otorgan visados de carácter oficial. También tenemos los visados de residencia temporal y de residencia permanente, que en este caso, en el caso de los de residencia temporal, son para personas que vienen, son por 60 días para personas que vienen a realizar gestiones para obtener la residencia permanente en la República Dominicana. Y se le otorga un visado de residencia temporal para que cumplan con esas gestiones. Y la de residencia permanente son para personas que vienen a realizar actividades de manera permanente, porque vienen a representar empresas, o vienen como empresarios, o vienen como profesionales que el país los requiere para el desarrollo de determinados sectores, y se le otorga una residencia permanente, que también son otorgadas por el Servicio Exterior Dominicano, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la propia Ley de Inmigración 285-04 y su reglamento de aplicación, el 631-11, establecen que para que una persona pueda entrar al país tienen que solicitar un visado fuera del territorio nacional. E inclusive si se va a cambiar del tipo de visado o se va a cambiar del tipo de estatus para estar en territorio nacional, también tienen que hacer la aplicación, la solicitud fuera del territorio nacional. Tienen que hacerlo desde su país de origen, porque así lo establece la ley de migración. Por lo tanto, nosotros tenemos un sistema consular y migratorio en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien controla la parte de decidir cómo otorgar los visados, los tipos de visados, a quién se le otorga, y decide quiénes califican según lo que la ley establece para recibir un visado. Porque cada categoría de visa tiene una serie de requisitos con los cuales se debe cumplir, como llenar un formulario, que con ese formulario se evalúa a la persona, hacer una carta de solicitud del visado, establecer en el formulario el tipo de visado. El formulario es según el tipo de visado, y se aplica en el formulario el tipo de visado y en la carta de solicitud. Las personas tienen que presentar un garante, que ese garante tiene que hacer una declaración jurada de garantía, firmar esa declaración jurada de garantía. Se debe hacer una reserva de hotel en el país. Se debe demostrar solvencia económica para los diferentes tipos de visado. Y esos son los requisitos generales. Se debe tener un documento de viaje válido y vigente para hacer la solicitud del visado, un pasaporte válido y vigente. Y de acuerdo a esos requisitos, entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores decide a quién le otorga el visado. Pero esto no es una garantía de que la persona pueda entrar al país, porque
la Dirección General de Migración en los puertos de entrada puede hacer una depuración de la persona que va a entrar y decidir si lo admite para que entre al territorio nacional o si le otorga una remoción para que no pueda entrar al territorio. Entonces la persona tiene que devolverse a su país de origen. Y son casos que han sucedido, que se han presentado, que a una persona se le otorga un visado y después la Dirección General de Migración decide no admitirlo. Porque la ley 285 le da, _04 de migración, le da a la Dirección General de Migración esa facultad de decidir la admisión de los extranjeros a territorio nacional. Es una de las facultades que tiene la Dirección General de Migración. La Dirección General de Migración es el brazo ejecutivo de la política migratoria de la República Dominicana. Es la que administra la ley, la que administra el día a día de la ley, es la que desarrolla las actividades prácticas según lo que la ley establece y es la que hace el trabajo in situ en el lugar donde se trabaja con extranjeros. Y entre las facultades de esta Dirección General de Migración, que es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, está decidir también sobre las deportaciones de las personas del territorio nacional e inclusive hacerlo de manera administrativa, o es de manera administrativa que se hace. Decide sobre las deportaciones de extranjeros, decide sobre el registro de los extranjeros, lleva un registro de los extranjeros, decide la admisión de los extranjeros al territorio de la República Dominicana. Es decir que esta Dirección General de Migración maneja la ejecución de la ley 285-04 en el tema migratorio y su reglamento de aplicación, el 631-11. En sentido general, los organismos migratorios de la República Dominicana tenemos entre ellos el Consejo Nacional de Migración, que está integrado por diferentes ministerios. Ahí está el Ministerio de Interior y Policía, que lo preside. Está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Está el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Trabajo, que también lo integra. Está la misma Dirección General de Migración, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración funge como el secretario de este consejo, del Consejo Nacional de Migración, y las funciones del Consejo Nacional de Migración es diseñar y organizar la política migratoria de la República Dominicana. Se reúne ordinariamente cada 6 meses y extraordinariamente cada vez que 3 de sus miembros convocan la reunión del mismo. Está también la Policía Nacional integrado a este consejo, al Consejo Nacional de Migración, mientras que el Instituto Nacional de Migración es un organismo técnico y asesor del Consejo Nacional de Migración y ayuda y le sirve de apoyo y de asesor al Consejo Nacional de Migración, que el Consejo Nacional de Migración es un asesor del Estado, retornando al Consejo, en materia migratoria. Como dice la ley, un asesor del Estado, o sea que es asesor de todos los poderes del Estado en materia migratoria. Entonces el Instituto Nacional de Migración vendría siendo el organismo técnico del Consejo Nacional de Migración, el organismo que se encarga de realizar estudios sobre las migraciones, estudios sobre el problema migratorio, los asuntos migratorios, estudios técnicos, y el organismo que se encarga de llevar a cabo un trabajo técnico para
presentárselo al Consejo Nacional de Migración. Tiene un director ejecutivo que, como dijimos anteriormente, ese director ejecutivo funge como secretario del Consejo Nacional de Migración. El Consejo Nacional de Migración le entrega al Poder Ejecutivo un informe anual de sus labores o de las labores en el área migratoria de la República, que este informe el presidente lo usa o lo utiliza o lo incorpora por mandato de la ley como parte de sus memorias anuales ante el Congreso Nacional, sobre la memoria anual que él presenta ante el Congreso Nacional, porque la política migratoria es uno de los pilares, es una de las partes más importantes de un Estado, y en el caso de la República Dominicana se le da mucha importancia a la política migratoria. Y como dijimos, además de que se quiere controlar la entrada, la permanencia y la salida de extranjeros, también se desarrolla una política para desalentar, o se trata de desarrollar una política para desalentar la salida de talentos desde el territorio nacional, de personas con talentos especiales, profesionales bien preparados, para que puedan servir al desarrollo nacional y no se vayan de nuestro país. Y también una política de retorno de los dominicanos que quieran retornar, y de los talentos que se puedan recuperar para incorporarlo a los procesos de desarrollo. Por lo menos eso es lo que establece la ley de inmigración, y es la política que debe llevar a cabo el Consejo Nacional de Migración, que lo preside y dirige el Ministerio de Interior y Policía, y también la Dirección General de Migración, que es el brazo ejecutor de la política migratoria, que también es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía. Es decir, que como en todos los países, en todos los estados organizados del mundo, la política migratoria es una política interior, una política soberana del Estado, que se lleva a cabo a través del Ministerio de Interior. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que decide a quién le da el derecho de presentarse al país a solicitar a ser admitido a territorio nacional. Pero finalmente quien toma la decisión de admitir o no a un extranjero de manera legal es la Dirección General de Migración en los puertos de entrada. Y lo decimos así porque tenemos muchos extranjeros en el país y muchas situaciones que están en territorio nacional, que fueron admitidos de manera legal con algún tipo de visado y hasta con tarjeta de turismo, y luego se quedan en el país, tal y como sucede en todos los países del mundo. Se quedan en el país, se quedan con nosotros. Entonces el Estado, para buscarle solución a esto, a veces tiene que desarrollar leyes especiales para buscarle una solución a los que han entrado de manera irregular, a los que se han quedado de manera irregular, y buscarle una solución para su permanencia en el territorio. Como se han aprobado varias leyes especiales para esto, como la ley 369-14 de regularización de extranjeros, una resolución que salió el año pasado también para buscarle solución a la migración venezolana que tenemos en el país, que aunque la ley establece que estos extranjeros deben salir del país y solicitar su readmisión desde fuera del territorio nacional para volver a entrar y ser regulado su estatus, en el caso de los hijos de nacionales haitianos que habían nacido en territorio dominicano, se le buscó una solución especial con una ley especial para el caso de ellos, y a muchos se les ha otorgado la nacionalidad en virtud de esta ley que se aprobó para estos fines. Y nosotros tenemos una ley de inmigración muy amplia que tiene más de 170 artículos, y son muchas las situaciones que regula la Ley Nacional de Migración 285-04, que fue promulgada el 15 de agosto del año 2004, un día antes de la salida
de un gobierno que iba a salir el 16 de agosto del 2004, el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que en esos 4 años no firmó esta ley, no la promulgó. Sin embargo, la promulgó un día antes de salir del gobierno. Y después los gobiernos que se sucedieron, a partir de ahí tuvieron que desarrollar el reglamento de aplicación de la ley y darle, vamos a decir, darle aplicabilidad a esa ley, funcionabilidad a esa ley. Y antes de la misma, la ley que teníamos era la ley 95. La ley, la vieja ley de inmigración, la ley 95 de 1939, que era la ley vigente antes de la misma, de la ley de 85-04. Nosotros queríamos abordar este tema porque muchas veces hablamos de inmigración de los dominicanos hacia otros países, pero siempre hay que destacar que somos un país también receptor de inmigrantes y también un país que sirve de puente, de paso de inmigrantes, porque aquí vienen muchos pakistaníes, vienen hindúes, chinos, que nos usan como puentes para llegar hacia los Estados Unidos. Y nosotros siempre hemos tenido la necesidad de regular la entrada, la permanencia y la salida, porque también nos usan como país puente. Y hemos tenido casos como el famoso caso aquel de los chinos que se introdujeron ilegalmente en la frontera a principios de los años 2000, en donde hubo un diputado que fue reapodado como el chino, porque se dedicaba a cruzar chinos por la frontera, chinos que luego iban hacia los Estados Unidos. Y eso fue un escándalo nacional, y este diputado inclusive estuvo preso por esta razón. Y es una práctica que se mantiene realmente. Es una práctica que se mantiene porque somos un país puente de inmigración por donde vienen extranjeros que tienen su mirada puesta en los Estados Unidos, y nosotros tenemos cercanía con los Estados Unidos y por eso nos utilizan como puente. Gracias, y estamos siempre prestos para responder cualquier inquietud y para seguir tratando estos temas tan importantes para el país y para el mundo.